Saludos, saludos amigos televidentes de su programa En Nombre de la Democracia. Eugenio Ferrán está con ustedes este jueves en este su programa. Excusar a la compañera Lilian Mateo, quien se encuentra cumpliendo con otros compromisos personales en el día de hoy, situaciones que se le presentan a la gente. Pero al final de cuentas, hoy esperamos tener un programa sumamente interesante y compartir los temas que vamos a tratar con nuestro invitado especial de hoy. Ustedes que están ahí en la tranquilidad de sus hogares van a disfrutar de esta interesante entrevista, que sabemos que va a ser muy interesante porque nuestro invitado es un prominente abogado en el ejercicio del derecho, un destacado dirigente activista político de la República Dominicana y que lo vemos casi a diario participando en muchísimas actividades, tanto en el ejercicio del derecho como de las actividades propias de su partido. Se trata de el buen amigo, el compañero Miguel Zurugo Hernández, expresidente del Colegio de Abogados, a quien le damos la bienvenida a este su programa En Nombre de la Democracia. Bienvenido. Buenas, hermano, amigo, buenos días, buenas tardes, buenas noches a los amigos televidentes de este extraordinario programa repleto de noticias que impactan lo que es el devenir en la República Dominicana. Mira, Miguel Zurugo Hernández, yo quisiera comenzar contigo tratando temas que tienen que ver con la justicia. Se me ocurre que desde el 2020, 2021, la sociedad dominicana viene viendo, si se quiere, una especie de show de justicia, porque hemos estado entretenidos con un montón de casos de corrupción llamados en su momento con notes que no queremos nosotros mencionar aquí, pero donde hay sometido dirigentes políticos, hay sometido exfuncionarios del gobierno del presidente Danilo Medina, incluso el último caso, el del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Y yo quisiera saber de Zurugo, ¿qué opina de este transcurrir ya 5 años después? Si al final la sociedad dominicana podrá ver que allá haya casos concluidos con condenas para defender los recursos del Estado Dominicano, que haya condenas para ejemplarizadoras, para que los funcionarios entiendan que no van a las posiciones a lucrarse de los dineros públicos. Mira, todos estamos de acuerdo y apoyamos de manera entusiasta cualquier esfuerzo tendente a, en primer lugar, prevenir la corrupción administrativa y, cómo no, castigarla. Lamentablemente, una cosa es perseguir la corrupción administrativa o prevenirla, y otra cosa muy distinta es lo que en algunos casos ha ocurrido, que es la aplicación selectiva de la persecución. En algunos casos con tintes y actitudes que más que de un escenario judicial que implica solemnidad, pues da la impresión de que estamos en un circo para distraer, y distraer de la peor manera. Yeah. Y yo lo digo porque uno de los elementos que grafica, digamos, el objetivo real, que es político en muchos casos, de esos casos de corrupción, yo no niego que hubo gravísimos actos de corrupción del pasado gobierno. Yo quisiera que todos sean condenados al máximo de la pena los que se encuentren culpables. Si se demuestra la culpabilidad, por supuesto. Exactamente. Ahora, esos actos de corrupción, usted analiza el tratamiento que cada uno de ellos tuvo y lo compara con los gravísimos actos de corrupción que ha prácticamente empequeñecido lo del pasado. Y no ha pasado nada. Y te voy a comenzar con un caso, el caso de Senasa. Yeah. En el caso de Senasa, se parece mucho al caso Calamar. ¿El caso? Calamar. Calamar. ¿Por qué? Porque la teoría fáctica del proceso de Calamar es que esos dineros fueron a parar a la campaña del entonces candidato Gonzalo Castillo. Gonzalo fue apresado, se allanó su casa,
Y yo no tengo nada, yo conozco a Gonzalo de vista, me importa muy poco lo que, si le sucede, si no le sucede, si, sinceramente lo digo, si robó, que le metan 1000 años. Porque mi queja no es... Siempre si es culpable. Si es culpable, obviamente. Mi queja no es que no hayan sometido. Si hay elementos, perfecto. Pero ¿cuáles son los elementos del señor Gonzalo Castillo para ser apresado, allanado y enviado a un escarnio, aunque fue breve, Sí. pero fue un escarnio? Es la delación premiada. O sea, fue la declaración verbal de varios encartados con responsabilidad protagónica. Algunos tuvieron la dicha de que ni siquiera fueron sometidos, como es el caso del señor José Pablo Ortiz Giralde, que tiene una dicha, él tiene una cédula, y la cédula dice ocupación, ladrón chivato. No, ladrón chivato. Esa es la ocupación del señor José Pablo Ortiz Giralde, ladrón chivato. Perfecto. Y lo voy a explicar por qué. Ellos dicen, todo el mundo dijo que ese dinero era para Gonzalo Castillo. Aprobado. Metan a Gonzalo Castillo, condénenlo a 1000 años. Pero en Senasa, el mismo José Pablo Ortiz Giralde es el que dice que el dinero fue para Luis Abinader, para la campaña de Luis Abinader. ¿Y dónde está el apresamiento? ¿El mismo personaje del caso de Gonzalo? Sí, el mismo. José Pablo Ortiz Giralde es el que señala que el dinero de Senasa es reelección del presidente Luis Abinader. Y tenemos los nombres de las personas que recibían ese dinero por parte de los encartados. Y lo vamos a celebrar, a revelar en la próxima semana. Los nombres. Han sido interrogados los 3 tutumpotes, los 3 altos funcionarios del círculo íntimo del presidente de la República, que recibieron casi 4.000 millones de pesos de la salud de los pobres de este país. No han sido interrogados. Pero se supone que el Ministerio Público está tomando acción y tiene una investigación en curso para... Yo no comparto en absoluto con las actuaciones del Ministerio Público en ese caso, que por cierto han quedado empañadas, al igual que en todos los procesos, porque si se toma una decisión, porque yo te pago $10.000 para beneficiar, por ejemplo, al señor... a uno de los imputados, no recuerdo el nombre, a uno de los encartados, de los testigos estrella, que era el gerente de gabinete, no me olvido el nombre, gerente de gabinete, Sí. Que fue el que le entregó $10.000 al fiscal para que no lo sometieran, y no lo sometieron. Ese es el caso de corrupción del fiscal. Sí. Entonces, ¿cuánto habrá pagado? Me pregunto yo, si lo pagó, ¿cuánto habrá pagado Eduardo Rietrella para que no lo metieran preso, a pesar de haber declarado que se robó 11.000 millones de pesos? Y ahora quiere devolver 500 millones y quedarse con los, ¿cuánto? 10.500. 10.500. Ese hombre no va a cárcel más nunca en su vida. ¿Pero por qué? Porque él es parte de la élite noble corporativa de la República Dominicana, que vive del robo y el atraco en este país. Es miembro del Consejo de Administración de Viamar. Viamar, a través de Villanueva, uno de los aportantes a la campaña del presidente de la República, otra vez, 200 jipetas Ford Bronco. Señores, lo que me está viendo este programa, miren la física, 200 jipetas, digo. La jipeta del presidente, blindada, fue él. Entonces, ¿hay justicia en este país? Bueno, aquí, ¿Estado de Derecho? Tampoco. O sea, aquí hay una situación que yo le digo a la gente, ¿hasta dónde vamos a llegar? Va a llegar un momento en que la gente simplemente va a tomar la justicia por sus manos, con el consecuente agravante de que a veces se equivoca. A juicio de Miguel Surún Hernández, ¿cuál será la conclusión de todos o la mayoría de estos casos? Si tiene algunas particularidades sobre un caso particular de corrupción que hasta ahora se está manejando en la justicia dominicana. Bueno, en el caso de los procesos del anterior gobierno, todos van a ser condenados. Están condenados esa gente. No tienen posibilidad alguna. Ojalá no haya ninguna prueba, están condenados. ¿Por qué? Porque hay una presión mediática muy fuerte. Es muy difícil que unos jueces en este país, donde hay una debilidad institucional grandísima, donde no hay una
una verdadera aplicación de la norma, no reciban, obviamente esos tribunales están conformados por gente muy seria, pero que somos seres humanos y que muchas veces no se quieren meter en problemas. Y entonces, como ya hay una condena social, probablemente sean condenados. En los casos de corrupción que de este gobierno, que el único que está es el de Senasa, porque el de la lotería todo el mundo fue descargado, exceptuando a los ciegos. A los ciegos los meten presos. Ya. A los ciegos los condenan. Fíjense cómo estamos en este país. En el caso de Senasa, el mono que se va a ahogar, si se ahoga, porque posiblemente, Dios lo libre, no llegue a ahogarse, pero no porque lo salven, sino porque su salud se deteriora y muera. Los 3 empresarios se van a quedar con su dinero, van a entregar 2 o 3 casitas que no van a sumar entre los 3.000 millones de pesos, van a lavar los 16.000 millones que se robaron. Del caso de Senasa no se va a volver a hablar más nunca, van a ser condenados a pena cumplida. Los 2 empresarios posiblemente vayan a juicio de fondo, sean descargados. Los 2 empresarios, no los 3 empresarios que robaron, los otros 2 empresarios, me refiero a uno que es apellido Jacín y el otro Santiago Jacín. Speaker, no, un tal Jacín que se presentaba como sobrino de Santiago Jacín, que está preso. El señor Speaker probablemente sean descargados. Y en definitiva van a ser condenados los demás, el financiero, si es que no habla, el consultor jurídico, y ya. Los empresarios se van a ser condenados a pena cumplida porque están cumpliendo la condena ahora. En las últimas semanas ha habido un debate entre abogados en el pleno ejercicio del derecho sobre en el que ha participado incluso Participación Ciudadana sobre la posibilidad de extinción de muchos de esos casos por el tiempo cumplido. Mira, Participación Ciudadana es un comité, brazo armado del presidente Luis Abinader para asuntos de campaña política negativa. Es una institución que durante años estafó a la sociedad dominicana con una falsa fachada de luchar por la institucionalidad, y lo único que ha hecho es prácticamente aprovecharse, logrando calumnias por parte del actual gobierno, cubriendo con sus declaraciones todas las bellaquerías, actos negativos, y para muestra basta un botón. Ahí está Carlos Pimentel. Carlos Pimentel es el director de contrataciones que tumba el sistema por órdenes del presidente Luis Abinader para el caso de los semáforos de Jochi Gómez. Porque quien hizo el proceso y adjudicó el proceso de los semáforos no fue Hugo Vera, fue el presidente Luis Abinader, que no solamente ordenó a Carlos Pimentel de Participación Ciudadana, aunque está ahora en compra y contrataciones, que tumba el sistema porque no era posible pasar esa licitación por el sistema, sino además que llamó al IDAC para que el IDAC entregara 220 millones de pesos directamente a las empresas de Jochi Gómez para el asunto del primer pago. Y han interrogado al del IDAC, yo me quería contra él. Han interrogado al presidente de la República, tampoco lo han interrogado. Y yo no lo estoy diciendo yo, porque es que no tiene lógica. O sea, escúcheme, ¿cuáles funcionarios están aquí encartados por violación a la ley 340 del actual gobierno? Ninguno. Qué pena. Mira, Surún, en esta semana, las jueces que están conociendo el caso del ex procurador Jean Alain Rodríguez le concedieron un permiso para viajar a España por motivos de salud. Pero resulta y viene a ser que, según los documentos de prensa, en España reside un testigo estrella de ese caso, que fue extraditado, cayó preso, pero sigue residiendo en España. ¿Hay la posibilidad de que Jean Alain se sustraiga del proceso y se quede fuera del país, o que él regrese para seguir enfrentando su caso? Bueno, a juicio de lo que piensa el abogado Miguel Surún Hernández. Mira, yo voy a hablar
el mejor y el peor de los escenarios. Yo respeto siempre las decisiones de los magistrados, de los jueces. O sea, habría que ver cuáles fueron las motivaciones, cuáles fueron las certificaciones médicas que sustentaron ese permiso. Obviamente, vamos a tener los pies sobre la tierra actualmente. Miren, señores, una persona como el señor Jean Alain, que fue una figura pública, fue procurador, sabe que no hay forma posible de esconderse en el mundo. En la actualidad, salvo que usted decida huir a uno de esos países totalitarios, como Rusia, Corea del Norte, ni China. Entonces, usted está en cualquier país del occidente, en cualquier país, lo ubican y lo mandan amarrado para acá. Siempre. Y yo no creo que un ser humano con 2 dedos de frente venga y se arriesgue a pasar el escarnio de una cárcel en el exterior. Exacto. Para luego ser traído a la República Dominicana. Y su comportamiento se ha revelado en otra dirección. Obviamente yo no cuestiono la decisión, porque de la misma manera que han tenido determinados privilegios, cuando yo veo eso del Jean Alain, ¿cuánto se robó Jean Alain supuestamente, según la acusación? 3 mil millones de pesos. ¿Cuánto se robaron en Senasa? 100 mil millones. ¿Cuánto se robaron en Supérate? Casi 300 mil millones para comprar reelección. ¿Cuánto se robaron en las pensiones? Para darle pensiones, 150 mil millones de pesos a los compañeritos de la base del movimiento del propio Luis Abinader en su reelección y del propio director de pensiones. 150 mil millones de pesos. O sea, cuando uno ve eso, en agricultura, ¿qué pasó con las nóminas a propósito del caso Coral? Que admitido delante del presidente por el propio ministro, con el que estaba antes, que era Hipólito. Limber Cruz. No, porque es una nómina. Cuando había rumores de que había metido preso a uno por nómina. Lo mismo de Coral. ¿Pasó algo con ellos? No pasó nada. ¿Pero y qué pasó en el Banco Agrícola con el dinero que fue tomado prestado por el Estado Dominicano en el Banco Centroamericano? ¿Pasó algo? Pero excúseme, no. Es que esto es una caricatura. Señores, estamos conversando con Miguel Surún Hernández, expresidente del Colegio de Abogados, dirigente político. Vamos a una pausa y en breve retornamos con más de su programa En Nombre de la Democracia. Continuamos, amigos televidentes, su programa En Nombre de la Democracia, conversando con el abogado Miguel Surún Hernández. Y en esta parte yo quisiera preguntarle a él, ¿está pendiente la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para elegir a unos 7 o 9 jueces que faltan, que hay que sustituir en la Suprema Corte de Justicia? Pero además de preguntarle su opinión sobre eso, yo quisiera que Surún Hernández me pudiera decir qué cosas debemos hacer como país para mejorar el sistema judicial dominicano. Mira, en primer lugar nosotros necesitamos reforzar la institucionalidad con el nombramiento de personas. Una vez se abran las vacantes, personas idóneas que antepongan los intereses de la administración de justicia a los intereses de la persona que a lo mejor tuvo algún tipo de influencia en su nombramiento. Es importante acotar porque aquí hay una gravísima distorsión. Nosotros tenemos, y me recuerda, la República Dominicana me recuerda a Haití hace 20 años, que en Haití había un dólar haitiano y había un dólar norteamericano. Y yo siempre pedía, venga acá, enséñeme el dólar haitiano. No existía. O sea, el dólar haitiano no existía. Estaba en la cabeza de los haitianos. Eso ocurre con el derecho en la República Dominicana, el derecho constitucional. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia, no digo de las demás altas cortes, de la Suprema Corte de Justicia no son nombrados por un periodo. ¿No son? Nombrados por un periodo de 7 años. Eso es falso. En ninguna parte lo dice de la Constitución. ¿Y entonces? Son nombrados sobre la base del principio de inamovilidad. Cada 7 años, el Consejo, y lo dice la Constitución de esa misma manera, evalúa su desempeño. Y si entiende que no ha sido correcto, debidamente motivado, por lo menos lo dijo el legislador constitucional, revisor, pues procede a su destitución.
¿Qué pasa? Que aquí se tiene la norma de que son 7 años. Yo quisiera entender o inferir de tus palabras, Surún, es que los jueces que hasta ahora han transitado por la Suprema Corte de Justicia y que han sido sustituidos por el Consejo Nacional de la Magistratura, han sido sustituidos, votados, porque no han tenido un buen desempeño. O eso es lo que dice la Constitución de la República. Yo invito a que podamos verificar las disposiciones concernientes al Consejo Nacional de la Magistratura, su facultad, evaluar cada 7 años el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Evaluar. Y lo dice de manera clara y específica. Entonces, no solamente eso. En la República Dominicana no puede haber institucionalidad hasta que la clase política, porque es toda que la ha tratado igual. Yeah. La clase política ha hecho lo humanamente posible por mantener postrada, arrastrada, tanto la Procuraduría General de la República como el Poder Judicial para controlarla con fines políticos. No le otorgan los porcentajes aprobados en la Ley 194-04, que permitirían no solamente el nombramiento de nuevos jueces, sino darle condiciones y a los procuradores fiscales. Un procurador fiscal, a propósito del acto de corrupción del magistrado, aquel del DPCA, que por $10,000 destruyó su carrera. Sí. ¿Sabes cuánto gana? El fiscal. No me recuerdo el nombre. Ganan 150,000 pesos a lo sumo. Yeah. O sea, 150,000 pesos, perdónenme, a un abogado preparado no le da en absoluto para cubrir sus necesidades a un profesional. Si es para pensión, usted puede vivir con eso, obviamente, usted no va para ningún lado. Pero un profesional que tiene vehículo, casa, vivienda, hijo, solamente un colegio. El colegio de tus hijos se te lleva a ti 300,000, 400,000 pesos cada año. Solamente el colegio de tus hijos, ni hablar de la universidad. Entonces, no hay forma de que haya una justicia que sea institucional. No hay forma institucionalmente fortalecida. Mientras los políticos se comportan sobre esa base, pero es porque hay intereses políticos e intereses corporativos. Es una justicia mal pagada, por eso funciona de esa manera. Y también por una falta de visión. Mira, una falta de visión de los actores políticos encargados de la designación de los cargos. Ellos no tienen idea la diferencia entre un Estado donde se aplica y respeta el Estado de Derecho a través de un sistema de justicia que aplique un régimen de consecuencias de manera imparcial en función de la ley, en función de los elementos probatorios, y esa experiencia la tuvo muy bien Danilo Medina, Dios perdóname, está bueno que le pase lo que le pasó a Danilo, porque él vino y tuvo la oportunidad de coadyuvar, y se lo advirtieron, en una reforma integral del sistema de justicia. Nunca quiso nombrar a un presidente de Suprema de carrera. Yeah. Siempre nombró a presidente. Y mira, yo tampoco quiso otorgar los recursos necesarios. Danilo Medina, en materia de justicia, fue un cero a la izquierda, al extremo de que se negó, porque también fue mezquino, se negó a construir el Palacio de Justicia que se había hecho el hoyo de Santo Domingo Este. ¿Por qué? Porque Mariano Germán había sido nombrado por Leonel Fernández. Y como fue por Leonel Fernández, él no podía terminarlo, porque así era Danilo. Así es Danilo. Pero entonces, según tus palabras, don Mariano Germán y Jorge Subero Isa, que han sido presidentes de la Suprema Corte de Justicia, han sido destituidos porque no han tenido un buen desempeño. Obviamente. O sea, yo no estoy diciendo que tuvieron un mal desempeño, porque don Subero Isa hizo una gestión muy buena, no tengo quejas respecto a don Mariano Germán, pero que el Consejo lo destituyó sobre la base de que su evaluación no fue idónea, porque es lo que dice la Constitución. Yeah. Si usted ocupa un cargo nombrado policía, y la ley dice que a usted se le evalúa cada 7 años y si no cumple se va, y se fue, y lo sustituyen. Eso fue cancelado, usted lo votaron. Pues Subero se lo premiaron ahora porque era el consultor del Poder Ejecutivo. No lo premiaron. Él cayó en un gancho. ¿Él está? Él cayó en un gancho. No ¿Cómo tenía así? O sea,
consultor jurídico del gobierno más corrupto en toda la historia republicana, un gobierno que está destruyendo la República Dominicana, un gobierno que le está entregando el país a los haitianos, un gobierno que ahora mismo acaba de traicionar a su principal socio comercial, a Donald Trump, apoyando un cónclave contra Donald Trump. Y no solamente eso, permitir que funcionarios de tercera categoría, como es el caso de Elías Báez, lambiscón de Luis Abinader, esté irrespetando a la embajadora de Estados Unidos. Imagínate tú el fardo que tiene que llevar don Jorge Subero Isa. Aquí le tengo todo el cariño y respeto. Yo me puse la mano en la cabeza cuando... A propósito, ¿cómo tú evalúas las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos, que mucha gente interpreta como una injerencia en los asuntos internos del país y la consideran desconsiderada, muy brutal contra la República Dominicana? Escúchame, mira, uno tiene que ser objetivo. ¿Cuáles fueron las declaraciones de ella? Ella simplemente colocó en su Instagram un pasaje bíblico de que usted no puede estar con Dios y con el diablo. Y el trabajo de un embajador, usted representa a un país y los intereses económicos y políticos de ese país, políticos estratégicos. Y obviamente este gobierno ha sido erróneamente catalogado, y afortunadamente debo decir, como un socio comercial, a pesar de que Luis Abinader no es socio de este gobierno. El socio de Luis Abinader es Pedro Sánchez y el dinero de la corrupción de Caso Coldo, que lo invierte aquí en República Dominicana. Y por eso es que, como él ya tiene mucho agradecimiento a Pedro Sánchez, que es quien le manda el dinero robado al erario español aquí al país y le permite lavar todo su dinero a través de offshore, pues viene y lo llama y manda al señor Antonio Peralta a representarlo a él. Y como todo corrupto es cobarde, porque Luis Abinader, un corrupto cobarde. Pero luego que se forma el problema, viene y trata de desmentir en España que él fue de manera particular, y le ponen el video. Yo vengo representando, como habla Antonio Peralta, que más bueno, ese señor me deja mucho que desear. Usted más tiene que verlo hablando y usted sabe que ahí no hay vida. En esa cabeza lo único que hay es vacío. Y ahí viene y lo presenta, el video, donde él representa a Luis Abinader, mandado por Luis Abinader. Una puñalada trasera a Donald Trump. ¿Qué privilegió este país, por Dios? Ya sé que tú le pagas por proteger la corrupción de Pedro Sánchez. Pero ese es Luis. Así le pagó a Macarrulla. Así le pagó a Fulcar. Así le pagó a Santiago Jacín. Así le pagó a Jochi Gómez, quienes le entregaron dinero para su campaña. Y después vino y lo dejó que se ahogaran. ¿Y piensa que el presidente debiera defender a gente que ha cometido actos de corrupción por el hecho de que hayan aportado dinero a su campaña? Cómplice, porque fue bajo sus instrucciones, en todos los casos. En el caso de Jochi Gómez, quien dio la orden para el asunto de los semáforos fue Luis Abinader. En el caso de Senasa, ¿quién fue que llevó a Eduardo Rí? Fue Luis Abinader, pregúntale a Chaguito, que él no quiere hablar. Que dicen que le están presionando, que si habla, si mete al medio al presidente de la República, le van a meter al medio a los hijos. Porque eso es de país. ¿Qué opinión te merece a ti la discusión que sostuvieron la semana pasada Pancho Álvarez, coordinador de participación ciudadana, con el procurador Jean Alain Rodríguez y su barra de defensa? Bueno, particularmente a mí lo que diga o deje de decir el señor Pancho Álvarez no me merece ningún crédito. Yo remito siempre a las personas que quieran saber quién es Pancho Álvarez, a las declaraciones del señor Rafael Corporal de los Santos, que lo señala a él como participante en una transacción donde a él se le estafó, donde a Corporán de los Santos se le estafó y se le condenó a la miseria en los últimos años de su vida. Ese es Pancho Álvarez, una persona que ha vivido siempre del cuento, aliado a los peores intereses de la gente de participación ciudadana. Imagínate, ¿qué tú esperas de esa gente? Todos enemigos de este país. Y amigos del erario, amigos del Estado y amigos de lo mal hecho. Pregúntenle a Corporán de los Santos, en este caso. Y yo no dudo que él vaya a todos los procuradores a decir, metan preso a fulano, metan preso a fulano, porque ese es Pancho Álvarez. ¿Y usted ha visto a Pancho Álvarez alguna vez defendiendo algo positivo en este país? Que no sea todo en contra de la República Dominicana. Entonces,
Dice Finjus, Miguel Surún Hernández, que está planteando la necesidad de blindar el sistema político dominicano con el objetivo de evitar dinero ilícito en la actividad política, en los partidos y en las campañas. ¿Es posible eso a juicio de Miguel Surún Hernández? Es bien complicado porque la principal fuente de campaña política en la República Dominicana por parte del partido oficial es el dinero robado de la corrupción administrativa y el narcotráfico. Nosotros tenemos un presidente que se desmontó de un helicóptero con un paquete que parecían 20 millones de pesos, el señor Vicky López. Tenemos un presidente que fue apoyado en Santiago por el señor Rodríguez, que es diputado, y no ha sido interrogado el presidente de la República. Lo propio ha ocurrido con todos los funcionarios, los diputados y regidores, que han dicho que han aportado y que hicieron y que nada. Entonces, ¿tú crees que el partido de gobierno va a permitir que se le coarte la forma en que se pueda autofinanciar con el narcotráfico y la corrupción en un estado de impunidad total como el que actualmente reina en la República Dominicana? De manera. La semana pasada, Surún, ocurrió un hecho trágico, lamentable en la ciudad de Santiago, y es la persecución de un chofer del ayuntamiento, un camión recogedor de basura, por parte de una turba de motoconchistas que al final el chofer resultó muerto. Hay versiones encontradas, que fue por un roce, que era un prestamista que le debía. El tema trágico es que el chofer resultó muerto. ¿Qué dice, a juicio de Surún Hernández, qué dice esa actitud de los motoristas y cómo ve que anda la sociedad dominicana por hechos de esa naturaleza? La sociedad dominicana es el producto de la irresponsabilidad y de la mala, muy baja calidad de la clase política y de los gobernantes que hemos tenido en los últimos años. Lamentablemente nosotros tenemos un sistema educativo que más que dedicarse a educar a nuestros niños, se ha constituido en una especie de, excusa para robarse y fundamentar la erogación ilícita de fondos públicos. Lo que está aconteciendo en materia de tránsito simplemente indica que nosotros ya tocamos fondo. Ahí lo que ocurre es la ley de la selva y hace todo el mundo lo que quiera, los motoristas te pueden matar. Yo no comparto lo que dijo la estimada magistrada procuradora Jenny Berenice de que es un asesinato. No es un asesinato. Ahí hay un homicidio claro, agravado, aprobado, agravado, con penas de hasta 20 años de cárcel. Si tú le añades posiblemente el ilícito del arma blanca, posiblemente puede llegar a 30 años, pero los elementos constitutivos del asesinato implica premeditación y asechanza. Y según los elementos que han trascendido en el proceso, ahí el homicida y la víctima no se conocían. Exacto. O sea, y para que haya premeditación y acechanza tienen que conocerse previamente. Evidentemente, ahí lo que hubo fue un roce, en principio, y una reacción como a cualquiera le ha pasado con esos señores, porque, señores, una prueba fiel de la ausencia de institucionalidad en este país es que aquí han entrado cientos de miles de motocicletas sin registro, sin matrícula y sin nada, tirados a la calle. Es como el caso de los vapers. Aquí tenemos casi 4 millones de motocicletas. No, usted no sabe. Pero es el caso de los vapers también. Usted puede creer que en este país un veneno como ese es importado, empresarios se ganan dinero y aduana permite que lo pase. Eso es peor que fumarse un cigarro de marihuana. Y las jucas también están prohibidas por ley. No están prohibidas. O sea, prohíbe su importación. Porque es que somos... ellos creen que somos estúpidos. Prohíbe su importación, incauta lo que hay. Lo que está pagando el Estado Dominicano, por ejemplo, en materia de tratamiento de enfermedades respiratorias, de nuestros niños, no tiene madre. Pero en este país a ellos les importa un coño, perdóneme. Ya importa. A ellos les importa un comino, porque esta gente lo que está en robar. No destruyeron el metro. No se robaron el aeropuerto completo, 770 millones de pesos, el único presidente de dólares. Se robó el dinero para su campaña. Entonces, y nosotros tratamos de acusar todito. Y óyeme, y todo el mundo callado con los 17.000 millones de pesos de publicidad. Que yo digo, o sea, excúseme. Volviendo al caso del chofer de Santiago asesinado, ¿cómo valoras
la actuación de la policía, porque este hombre fue pidiendo auxilio a un destacamento y no recibió la ayuda necesaria. Todo aquí es medio de comunicación, todo aquí es publicidad, todo aquí es simulación. Todo aquí es un circo. Aquí nosotros tenemos una reforma judicial mediática, perdón, reforma policial mediática. O sea, no hay forma posible de que no exista en la República Dominicana, por ejemplo, una vigilancia policial en nuestras calles, que eso no podía pasar. Claro. Y peor aún, que entre al Palacio de Justicia y ahí mismo le metan el puñal en la espalda. Exacto. Aquí nadie está cuidado. Dos puñaladas, una en la pierna y otra aquí, porque fue para matarlo. Le dieron, óyeme, para matarlo. Porque yo en principio pensaba que fuera una en la pierna, no. La mortal fue aquí en el riñón. Ya. Y lo desangró. Surún, yo no quisiera dejarte ir, ya tienes que irte, yo lo sé, sin tratar del tema político, porque tú eres dirigente de la Fuerza del Pueblo y eres aspirante a una posición, a la sindicatura. Quisiera saber cuáles sean tus propósitos de alcanzar primero la nominación y después de alcanzar la elección a la posición. Servir a la gente, más nada. La vida es muy breve. La vida acaba de una vez, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Y es muy triste la vida donde tú solamente la has utilizado para beneficio personal. Yeah. Yo, y lo digo, o sea, a mí me va muy bien en mi carrera. Yo perfectamente puedo evitarme problemas y dedicarme a mi ejercicio y me va demasiado bien. Gracias a Dios. Pero Dios no me manda eso. Dios me dio una oportunidad para servir y yo la voy a utilizar en función de lo que yo creo. Obviamente vivimos en un país de corruptos, donde te ven en función de si tú eres parte del combo que permite el robo o no. De ser electo, ¿tú serías partidario de un proyecto de la estación de metro hacia a Santo Domingo Este, que cruce hacia Santo Domingo Este? Ah, existe uno. Sí, un proyecto, pero si tú serías partidario, apoyaría eso si fueras electo. Actualmente hay un metro. ¿Qué sucede? Que volvemos al resentimiento de Danilo Medina. El proyecto estaba hasta San Luis y hasta el aeropuerto de las Américas. Llega hasta el megacentro, ¿verdad? Exacto. Pero está el proyecto. Pero, ¿qué dijo Danilo? No, eso fue de Leonel. Y se impuso a inventar el teleférico, que son un transporte masivo de personas. Y ahí se robaron unos cuartos. Entonces, miren que estamos. Ahora, este gobierno, para robar más, se inventó el monorriel. Ojo, cuando llegó este gobierno, llegó, decía que Leonel había sobrevaluado la construcción del metro porque le costó $65 millones el kilómetro lineal. Soterrado. Estos delincuentes, narcotraficantes de este gobierno, lo digo con toda responsabilidad, lo han construido en $105 millones por arriba, el kilómetro lineal de los Alcarrizos, un disparate. Y el de Santiago va en 85 el monorriel, que está en 25 a nivel internacional. Porque son unos atracadores a mano armada, ¿eh? O sea, y entonces todo el mundo callado. Todo el mundo callado. Bueno, señores, don Miguel Surún Hernández tiene que marcharse y nosotros vamos a hacer una pausa para darle la oportunidad que él tenga que ir a cumplir con sus compromisos. Además, agradecerle la gentileza y la amabilidad de poder venir a compartir con nosotros estas informaciones, estas opiniones. Gracias de verdad, Surún, y te reitero la invitación para una próxima ocasión. A ustedes, amigos televidentes, volvemos en breves después de esta pausa.